Bueno, vamos a ver, hermanas, y ustedes me van a ayudar a ver. Y yo les invito a que vayan abriendo sus Biblias y si ustedes me pueden ayudar a buscar versículos para ir avanzando, porque hoy hay muchos versículos aquí en este capítulo. Pero vamos a ir a Juan 14:23. Bueno, aquí ya está, pero usted puede ir a buscarlo. Juan 14:23 y Lucas 14:33. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Hoy el capítulo 18 habla sobre para unirse a Dios se necesita obediencia. Lucas 14, 20, Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué pasa cuando el que ama a Dios y guarda su palabra? ¿Qué es lo que sucede? Es que Dios, el Padre le amará y Jesús y el Padre vendrán a él o vendrán a nosotros y harán morada con nosotros. Eso es lo que dice Juan 14:23. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros, escuche bien, que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y lo que sigue diciendo aquí dice, obediencia a toda costa. Yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces usted dice, ay, está difícil lo que tengo que hacer, pero yo sé que tengo que hacerlo porque es lo que le agrada a Dios y es lo que es la voluntad de Dios. El Señor me manda a hacer esto y tengo que obedecer. Pero aquí pone el ejemplos. Dice, obediencia a toda costa. Cuando me desempeñaba como pastor, observaba a las personas cultivar una relación con Dios y disponerse a hacer cualquier cosa que Él les indicaba. Eh, no sé si ustedes se acuerdan también de Bernabé en el libro de los Hechos, que él fue el primero que se ve registrado ahí que le nació en su corazón, o Dios puso en su corazón que diera para los necesitados o para la iglesia, por decirlo así, y lo hizo. No estamos hablando aquí de diezmo ni de dar a la iglesia, estamos hablando de cómo es la obediencia, que cuesta muchas veces, pero tiene que ser obediencia a toda costa. Y aquí pone ejemplos de la vida cotidiana que pasaron. Dice, que él ha observado a las personas cultivar una relación con Dios y disponerse a hacer cualquier cosa que él les indicaba, que Dios les indicaba, ¿no? Una estudiante universitaria, y mire qué hermoso, sintió que Dios le guiaba a bautizarse, pero su padre era ateo y se oponía firmemente a que lo hiciera. Llegó a amenazarla con consecuencias drásticas si se bautizaba. Sin embargo, la joven declaró que debía hacer lo que Dios le decía. Y en el servicio en que la bauticé, temblaba de miedo. Temblaba de miedo. Cuando sus amigos la llevaron de regreso, después de bautizarse, ¿qué pasó, hermana? Encontró su maleta empacada sobre el escalón del frente de la casa. Ella ya no era bienvenida en su propio hogar. En mi congregación hubo otros cuantos vendieron su vivienda y partieron para servir en las misiones, o sea, en otros países, en otro lugar. Otros donaron autos a personas necesitadas, muchos hicieron grandes sacrificios financieros. Era reconfortante observar cómo las personas, motivadas por su devoción a Cristo, hacían cualquier cosa que Él les pidiera. No se debía a que tuvieran temor o se sintieran culpables, sino que habían llegado a experimentar el amor de Dios que los había transformado. Y entonces estaban dispuestos a hacerlo todo por Él. Una pregunta hoy. ¿Es tan grande, hermana, el amor que tú le tienes a Dios,
que tú estás dispuesta a dejarlo todo por Él. El Señor te está pidiendo que dejes cosas, que le sirvas, que hagas esto, que hagas lo otro. Es tu amor tan grande por Dios que estás dispuesta a dejarlo todo por Él. Quedémonos con eso en esta mañana mientras estamos viendo este tema. ¿Qué tanto es mi amor por Dios? El Señor me está guiando a hacer su voluntad, pero yo todavía estoy ahí que no sé. Yo sé que lo que debo de hacer, pero no lo hago. No estoy en obediencia con Él. Permíteme. En el capítulo 7 estudiamos la relación entre el amor y la obediencia. Jesús dijo en Juan 14, 15 y también el 24. Estudiamos la relación entre el amor y la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Aquí hay algunas ideas importantes de este capítulo que sirven para repasarlo. En el capítulo 7 que lo vimos. Una, la obediencia es la expresión exterior de tu amor por Dios. Si usted tiene una libretita ahí para anotar, sería magnífico que lo tuviera para que lo recuerde. La obediencia es la expresión exterior de tu amor por Dios. Segundo, la recompensa de la obediencia es que Dios se te dará a conocer. Se revelará a ti, pues. Tercero, si tienes un problema con la obediencia, tienes un problema con el amor. Si amas a Dios, cuarto, lo obedecerás. Juan 14, 15 al 21 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Dice Mateo 12, 50. Juan 14, 15 dice, Jesús aclaró que la obediencia es la expresión de tu relación de amor con Dios. Veamos, hermanas, qué dice Juan 14, 15. Juan 14, 15. Al 21 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí dice, todavía un poco el mundo no me verá más, pero aquí habla sobre el Espíritu Santo. Pero mira el 21 lo que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso lo vimos al principio, ¿no? En su carta a los creyentes, Santiago destacó que la fe sin obediencia práctica está muerta, es decir, es inútil. Cuando los discípulos obedecieron a Jesús, contemplaron y experimentaron el poder de Dios obrando en ellos y a través de ellos, cuando no actuaron por fe, no experimentaron el poder de Dios en acción. ¿Se acuerdan? Si ustedes se acuerdan, cuando los discípulos dicen, Señor, ¿por qué no hicimos esto? Le dicen, ¿no? Y en repetidas ocasiones usted ve en la palabra de Dios que les dice, por su poca fe, porque ustedes dudaron, porque no tienen fe. Entonces, la fe va de la mano con la obediencia. Dice, ¿qué es la obediencia? Los siervos de Dios hacen lo que Él indica. Obedecen. El siervo no tiene la opción de decidir si obedecerá o no.
O sea, se le dice y lo hace, ¿no? Cuando decidimos no hacer lo que Dios manda, incurrimos en rebelión y esta actitud tiene consecuencias. Hermanas, esto es tan importante porque muchas veces ya a sabienda de lo que tenemos que hacer, no lo hacemos y estamos incurriendo en rebelión. Esas actitudes traen consecuencias. Justamente ayer estaba hablando sobre esto con una persona y le explicaba, mira, desde el principio que hablamos hace ya mucho tiempo, otra persona y yo te estábamos advirtiendo acerca de lo que iba a pasar, de esta situación. Entonces, tú a sabiendas lo hiciste, porque tengo mucha confianza, ¿no? Hablo así directamente con la persona. Entonces, le dije, no obedeciste, sabías que no era la voluntad de Dios, entonces se pasó a otro paso y, o sea, seguiste en lo mismo, se puso peor la cosa y ahora que sabes que todavía sigues en desobediencia con Dios y en rebelión con Dios, entonces estás en el dilema de, ¿sigo haciendo esto y empeorando la cosa o paro aquí? Entonces, muchas veces nos pasa así, hermana, que sabemos cuál es la voluntad de Dios y por lo que sea, por emociones, sentimientos, por que, no sé, muchas cosas, seguimos en rebelión y esa rebelión contra Dios trae consecuencias. Y esas consecuencias, hermana, si no paramos, van a seguir y seguir y seguir y van a seguir aumentando en nuestra vida. Solo imagínense la historia de David. Si David no se hubiera arrepentido cuando el profeta Natán le dijo lo que había hecho, si él no se hubiera arrepentido, hermanas, las consecuencias que hubieran sido para él hubieran sido catastróficas. Seguramente el Señor le hubiera quitado la vida porque en ese tiempo, si ustedes se recuerdan, así era. El Señor no toleraba eso y rápido cortaba a la gente. Aún así, David tuvo sus consecuencias. Si ustedes ven en las escrituras, dice que una de las consecuencias era que la espada nunca se apartaría de su casa. Hubieron muchas muertes, hubieron muchas consecuencias de sus malas decisiones. A pesar de que él se arrepintió, ¿verdad? Pero imagínense no arrepentirse. ¿Qué consecuencias más catastróficas las que hubiera? Entonces eso es un llamado para nosotras de decir, Señor, si yo estoy incurriendo en rebelión contra ti, yo sé que voy a tener consecuencias de esto. Perdóname, ayúdame. Y yo le estaba diciendo a esta persona, en este punto no es voy a orar a ver qué el Señor me dice, qué es lo que yo tengo que hacer. Cuando tú sabes que estás en desobediencia con el Señor, no es que vas a orar, Señor, dirígeme, sino que vas a orar, Señor, yo ya sé que estoy en desobediencia contigo, ayúdame porque no tengo el valor de dejar esto que no te está agradando a ti, pero yo sé que necesito obedecerte. Entonces, ayúdame porque no puedo. Ahorita estoy batallando con esto. Pero que tu oración sea con entendimiento, porque cuando estamos en desobediencia ya y sabemos que no es la voluntad de Dios en las cosas que estamos haciendo y aún así estamos orando, viendo, pidiéndole al Señor, ay Señor, ayúdame, aún sabiendo que estás en desobediencia, entonces no estás haciendo una buena oración, porque lo que debería de ser es que el Señor te ayude para que le obedezcas a Él. Esa debería de ser una de nuestras oraciones cuando estamos así o cuando incurrimos en rebelión. Dice, las personas se centran en sí mismas por naturaleza. Queremos complacernos a nosotros mismos. No nos gusta que otros nos digan qué hacer. Jesús relató una parábola sobre la obediencia en Mateo 21 del 28 al 30. Pero ¿qué os parece?
un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Y aquí la pregunta es, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo no, pero después se arrepintió? ¿O el que dijo sí, pero nunca fue? Por supuesto que el primer hijo, que es el que obedeció al padre. La obediencia significa hacer lo que se ordena. Cuanto mejor es ser un hijo que responde con un sí de inmediato. De inmediato. Señor, aquí estoy. Como decía aquí al principio, una obediencia a toda costa. Dispuesto a hacerlo todo por Dios. Obedece aquello que ya sabes que es la voluntad de Dios. Cuando mis 2 nietos mayores eran adolescentes, el mayor tuvo un empleo a tiempo parcial para servir comida rápida. Digamos, en un McDonald's, pongámosle, comida rápida. Era un trabajo agotador, a cambio le pagaban un salario mínimo. Y que al poco tiempo, su hermano, el menor, le ofrecieron un empleo igual en una hamburguesería. Por haber observado la experiencia de su hermano mayor, Daniel respondió, no, gracias. Creo que pasaré por alto el trabajo de poca importancia y apuntaré derecho a la gerencia superior. Como él vio que su hermano tuvo un trabajo así, ¿no? Agotador, él dice, no, mejor voy a aplicar a la gerencia. Y él dice, los cristianos somos así. Anhelamos que Dios nos dé una misión importante, pero no estamos dispuestos a demostrar que somos fieles en las tareas más pequeñas y aparentemente menos importantes. La pregunta dice aquí, ¿alguna vez te preguntaste por qué nunca recibiste una misión importante de Dios? Hermanas, aquí la obediencia es primordial en nuestra vida. Si nosotros no le decimos sí al Señor con sinceridad y le obedecemos a Él, siempre vamos a estar estancadas y no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos por desobedecerle. Si aún tú te sientes así, que no has recibido una misión importante, no significa de que tiene que ser algo que lo veas, ¿no? Sino que una misión que Dios te haya dado, pero nunca la hiciste. Y tú querías más, ¿no? Pregúntate por qué no ha pasado. Ten presente tu obediencia a lo que Dios ya te ha mostrado. Dios dio los 10 mandamientos. ¿Los obedeces? La pregunta. Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos. ¿Lo haces? ¿Estás haciendo todo lo que sabes hacer para difundir el evangelio en todas las naciones como Cristo lo ordenó? Son preguntas que él está haciendo, ¿no? Y ¿saben qué? Cuando estaba yo leyendo esto, se me venía a la mente no sé si ustedes se acuerdan, el joven rico, cuando se le dijo acerca de los mandamientos. Vamos a irnos a Marcos 10, 17 en adelante. Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿a qué hora? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En el 18, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y no era porque Jesús no era Dios, ¿verdad? Sino que aquí lo está diciendo porque él no le está diciendo, oh Jesús, Dios,
tú eres bueno, sino que lo conocía como un maestro nomás. Maestro bueno. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le está preguntando, ¿no? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. ¿Y qué hizo, hermana? ¿Qué hizo el joven rico? ¿Obedeció lo que Dios le estaba diciendo? Si se supone que había obedecido todos los mandamientos, que se le preguntó si los había obedecido, y él dice, sí, los he guardado desde mi juventud. Ahora, aquí se estaba poniendo a prueba todo lo que él sabía de Dios. Entonces, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y aparte de eso le dice, entonces vienes y me sigues. Dios le estaba diciendo algo a eso. Le estaba diciendo esto al joven. ¿Obedeció el joven? ¿Qué pasó con este joven? Que se supone que sabía la palabra de Dios. Pero él, afligido por estas palabras, se fue, triste, porque era dueño de muchos bienes. Parecía que él iba a obedecer, ¿no? Si se supone que estaba obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero no, cuando el Señor le dijo que hiciera algo, no lo hizo, porque él, como estábamos viendo aquí al principio, no estaba dispuesto a dejarlo todo por Dios. Y esa es la pregunta hoy en esta mañana para nosotras. Estamos al punto de decir, Señor, yo lo dejo todo por ti. Lo dejo todo por ti, por seguirte a ti, por hacer tu voluntad. O hay algo que nos está reteniendo, algún ídolo. Pronto les voy a mandar un devocional que habla sobre nuestros hijos. ¿Serán nuestros hijos, nuestros ídolos que nos detienen para servirle al Señor? De decir, no, es que ellos son lo más importante, más que Dios todavía. Nuestro esposo, nuestro trabajo, nuestros bienes. ¿Qué nos está reteniendo de hacer la voluntad de Dios? De obedecerle a toda costa. Este joven, al parecer, había obedecido a Dios, pero en la práctica, cuando Dios le dijo que dejara todo, no lo quiso dejar todo. Vamos a seguir. Como ya lo hemos dicho, Dios siempre ha estado en acción en nuestro mundo y ahora está obrando a tu alrededor. Cuando Dios está listo para hacerte participar en una misión, tomará la iniciativa para revelar tanto lo que ya está haciendo como lo que está por hacer. Cuando lo haga, eso será una invitación para que te unas a Él. Tu participación en la obra de Dios podría requerir que hagas grandes ajustes en tu vida para que Él pueda cumplir su voluntad por medio de ti. Y eso yo estaba pensando, si no podemos hacer ajustes pequeños, muchas veces, ¿cómo vamos a hacer los ajustes grandes? Estaba pensando, por ejemplo, en nuestro obrar en el Señor, con ir a la iglesia, digamos. Haces ajustes en la mañana o en la tarde cuando es tu servicio en la iglesia para estar a tiempo en la iglesia, para estar tranquilo. Una de las cosas que dice mi esposo y que me gusta, que dice, por eso es importante no llegar uno a la carrera, a la casa de Dios, sino que ir, sentarte, esperar que empiece el servicio porque ya estás preparándote mentalmente también para adorar al Señor. No estás yendo frenéticamente a las carreras porque no hiciste ajuste en tu día para que el día que vas a la casa de Dios no lleguemos a las carreras, sino que lleguemos tranquilos,
porque ya hicimos ajustes en nuestra vida, porque Dios es el número uno en nuestra vida. Cosas tan sencillas como esa, que todavía estamos batallando, podríamos desde hoy arreglarlas para que cuando vengan esos ajustes grandes, ya no sea tan difícil, porque en los pequeños ya empezamos a hacer ajustes. Tu tiempo con el Señor, tu devocional, estás haciendo esos ajustes que dices, no, yo no importa a qué horas me duerma, pero yo no voy a dormirme sin leer la palabra de Dios, sin estar en comunión con Dios. Esos pequeños ajustes van a prepararnos para lo grande, para hacer ajustes más grandes que el Señor nos pida. Eso no, cuando el Señor nos lo pida, no va a ser algo como, ay Señor, no, esto no lo puedo hacer. Porque ya nos estamos preparando en ajustes tan pequeños, pero tan importantes como esos. Cuando comprendas lo que Dios ha dicho, cuando sepas lo que Él está por hacer y cuando hagas los ajustes necesarios en tu vida, te faltará responderle a Dios en algo más. Para experimentar su obra en ti y a través de ti, deberás obedecerlo. Este último capítulo habla de las últimas 7 realidades. Llegas a conocer a Dios por experiencia cuando lo obedeces y Él realiza su obra a través de ti. Todo ese proceso del cual hemos hablado en forma general puede suceder con rapidez o puede llevar un tiempo prolongado. En el proceso de tener una experiencia con Dios, la obediencia es tu momento de la verdad, tu obediencia o tu falta de ella. Ahí, hermanas, es donde se nos pone a prueba. Cuando el Señor nos dice algo, que obedezcamos en algo, ahí en el proceso de tener esa experiencia con Dios, la obediencia es tu momento de la verdad, ya sea que le obedezca o le desobedezca. Hermana, algo importante, podemos saber mucho de la Biblia, podemos sabernos un montón, podemos estar mucho tiempo en la iglesia, años en la iglesia, pero si al momento de obedecer a Dios no lo hacemos, entonces solo hay conocimiento, pero no hay entendimiento. No hay obediencia. Si no hay obediencia es porque no estamos practicando la palabra de Dios. Dice, la obediencia es tu momento de la verdad. Tu obediencia o la falta de ella revelará lo que crees de Dios. Determinará si podrás experimentar el poder de Dios en ti y a través de ti. Determinará si podrás llegar a conocerle en forma más íntima. Si no, ahí nos vamos a quedar estancadas toda la vida. Si no estamos en obediencia con Dios, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a vivir por mucho tiempo. Yo no sé si usted ha conocido personas, pero hay personas que pueden pasar años, pero pasan estancadas porque no le han dicho sí a Dios. Porque el Señor les dijo que hicieran algo, que obedezcan, pero no quieren dar el siguiente paso. Entonces ahí uno puede pasar toda la vida en eso, hermana. Y hay ejemplos claros en la Biblia de eso. El pueblo de Israel es un ejemplo claro. Ahí murió en el desierto, vagando en el desierto, dando vueltas por 40 años por su desobediencia. Entonces así puede suceder en nuestra vida si nosotros no le obedecemos al Señor. Pasar y pasan y pasan y pasan los años y sigue siendo la misma Lorena Armas, que no cambia, que no quiere obedecer. Pasan y pasan los años y no hay ningún cambio en ella. Y eso así nos puede suceder, hermana, si no obedecemos al Señor. Obedecerás a Dios porque confías en Él. Confías en Dios porque lo amas. A medida que crezcas en tu fe y obedezcas a Dios en cada paso, tu conocimiento de Dios dejará gradualmente de ser algo intelectual para comenzar a hacer una relación con Jesucristo de una manera personal. Hermanas,
Como les digo, no mucho podemos saber de la Biblia. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, ya no deja de ser nomás el conocimiento que tenemos de Él. Cuando le obedecemos, comienza a ser una relación con Dios. Le conocemos, experimentamos su poder, experimentamos su amor porque tenemos una relación con Él. Ese intelecto, lo intelectual se vuelve algo práctico. Cuando se vuelve algo práctico es porque le estamos conociendo a Jesús. Al revelarte su carácter y su actividad, el Señor inicia esa relación contigo. El Espíritu Santo es tu maestro y guía. Él te ayuda a confiar en Dios y a obedecerlo. Pero tú eres quien debe responder en obediencia. Nadie más puede hacerlo en tu lugar. Cuando confías en Dios y lo obedeces en forma práctica, llegas a crecer en Él. Si te sientes estancada en este momento de tu vida, pregúntate por qué estás estancada. ¿Por qué pasan y pasan los años y sigues siendo la misma persona? No estás haciendo nada para el Señor. Tu obrar en el Señor está estancado. ¿Por qué? ¿Estás en obediencia a Él? ¿O nomás estás viviendo una vida de iglesia, una vida de nomás conocerle aquí, no conocerle acá? Preguntémonos eso. Primera de Juan 2, 3 y 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire qué hermoso versículo. Pero el que guarda su palabra, el que obedece la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, en nosotros se ha perfeccionado el amor de Dios. Qué hermoso sería eso, ¿no? Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros permanecemos en Dios, hermanas, por consecuencia debemos de andar como Él anduvo. De manera similar Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso es importante, hermana, que tengamos una relación con el Señor. No solo lo conozcamos de oídas, sino que de verdad le conozcamos porque le obedecemos, porque guardamos su palabra. Porque qué triste sería que vivamos con esa mentira en nuestra cabeza de decir que amamos a Dios, pero no le obedecemos y en ese día nos llevemos una sorpresa. Y que nos diga Dios, nunca os conocí. Qué triste sería eso. Sería lo más horrendo, horrible que pudiera pasar en nuestra vida. Por eso asegurémonos, hermanas, de obedecer al Señor, de amar al Señor. El amor va de la mano con la obediencia. Porque si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, es porque le amamos. La importancia de la obediencia. Como sabes que Dios te ama, nunca debes poner en tela de juicio una orden suya. Siempre será acertada. Y siempre lo mejor. Cuando Dios te expresa su voluntad, no es para que la sometas a consideración, conversación o debate.
¿No le ha pasado, hermana? Que estamos así, sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos que tenemos que obedecerle y siempre estamos así, es que no sé, no estoy segura, es que, ¿por qué hay tanta duda en nosotros? Nunca debemos de poner en tela de juicio una orden de Dios. No está diciendo por qué estamos ahí tratando de buscar excusa para no obedecerle. Porque es nuestra carne, hermana. Nuestra carne se deleita en muchas cosas que a Dios no le agradan. Es importante, muy importante esto, no poner en tela de juicio una orden de Dios. Cuando Dios te expresa su voluntad, no es para que la sometas a consideración. Obedece. Nos pasa, ¿no? Muchas veces lo podemos ver reflejado en nuestros hijos. No hagas esto, le decimos a nuestros hijos. A Josiah, a Hezekiah en mi caso, ahorita hasta este bebé. No hagas esto. ¿Pero por qué? Ya saben ellos por qué no, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes? Ya saben nuestros hijos por qué no. Ya se los explicamos. En el caso de Dios, la palabra de Dios ya nos lo explicó. Y siguen insistiendo, ¿no? Así éramos nosotros también de niños. Algunas veces, no sé si usted fue bien obediente o desobediente, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Es que yo lo quiero así, pero... Y siempre están diciendo, queriendo convencerte, hasta retándote, ¿no? Pero es que no entiendo. Y tú se lo estás explicando y te dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Hermanas, muchas veces así nos pasa con el Señor. El Señor nos está diciendo, no hagas esto, y nos está explicando en su palabra por qué no hacerlo. Pero nosotros seguimos insistiéndole a sabiendas de lo que ya se nos explicó. ¿Pero por qué, Señor? Su voluntad no es para que la sometamos a consideración o a una conversación o a un debate. No te ha llamado para luchar con su voluntad como lo hacen muchos. Tienes que obedecerla. Lo que la Escritura dice de la obediencia es la siguiente. Deuteronomios 28, 1 y 8. Aquí ustedes lo pueden buscar aquí porque aquí también la resumió un poco. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, eso está en Deuteronomio 28, usted lo puede ver en todo el capítulo. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hiciere, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jeremías 7:23. Escucha mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Qué hermoso versículo. Puede anotarlo. Jeremías 7:23. Escucha mi voz y seré para vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Vamos a ver qué dice la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Más. Dice, esto les dije,
obedézcanme y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Se lo voy a compartir pronto en WhatsApp para que lo guarden. Hermanas, entonces, eso es lo que la Escritura dice de la obediencia. La obediencia, hermanas, trae bendición. La desobediencia trae consecuencias, consecuencias duras. Y yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando nosotros le desobedecíamos a nuestros padres, traía consecuencias. Cuando nuestros hijos nos desobedecen a nosotros, ellos sufren consecuencias también. El Señor ya nos está diciendo ahí, si obedecemos, habrá bendición. Si desobedecemos, habrá consecuencias. No nos irá bien. Entonces, ¿qué debemos de elegir? Obedecerle, ¿verdad? Vamos a ir a esta parte que dice el costo de la obediencia. De manera similar, la obediencia tiene sus costos. No podrás conocer y hacer la voluntad de Dios sin pagar el precio de los ajustes. Enfrentar el costo de seguir la voluntad de Dios es uno de los grandes ajustes que deberás hacer. Muchos dejan de seguir a Jesús cuando deben de enfrentar el costo. Ya lo vimos, ¿verdad, hermanas? Ya lo vimos en Marcos 10:17 en adelante del joven rico. Él tenía que hacer ajustes en su vida. Este joven rico no quiso hacer los ajustes en su vida. Mejor se fue triste. Prefirió vivir con lo que tenía que ir con el rey que lo daba todo. No podrás conocer y hacer la voluntad de Dios sin pagar el precio de los ajustes. En efecto, a estas alturas, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Veamos Juan 6:66. Alguien que me busque Juan 6:66, por favor. ¿Alguien me lo encontró? 666. Sí. Juan 6:66. Aló. Sí. Ya mi hermana dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero ¿por qué dice eso? Vayamos al 60, el versículo 60, hermana. Léame el versículo 60. ¿Me lo puede leer el versículo 60? Ay, perdón, hermana, estaba leyendo sin el micrófono apagado. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Siga. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y el 62 dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar? Y dijo, pues esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces
Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero, ¿qué pasó en el 67? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿68? Y dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y nosotros te hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gracias. Aquí vemos ejemplos, ¿verdad? De los discípulos que solo querían quizás seguir al Señor por razones equivocadas. Pero también estaban los 12. Y los 12 dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Pedro dice, ¿no? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermana, la obediencia tiene un costo. Pero ¿sabe qué? Como yo le decía a esta persona el día de ayer, si tú no obedeces a Dios, va a ser peor el costo que vas a tener que pagar por no obedecerle a Dios que por obedecerle. Eso siempre recuérdelo, porque muchas veces nos podemos enfocar en el costo. Ay, señores, que esto cuesta mucho, esto es muy difícil. Pero es más difícil, hermana. Va a ser muchísimo más difícil desobedecer a Dios porque vamos a pagar las consecuencias de eso. Y una de las consecuencias tristes y la más terrible es vivir sin Dios, sin la dirección de Dios. Eso es terrible. Entonces, es preferible dejar las cosas que sabemos que tenemos que dejar, hacer ajustes que tenemos que dejar, hacer por la causa de Cristo, que dejarle a Él, que Él diga, ¿sabes qué? Nunca te conocí, porque nunca me obedeciste, porque el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Dice, las iglesias también deben de comprender que a menudo la obediencia exige sacrificio. Una congregación no conocerá ni experimentará el cumplimiento de los propósitos de Dios si sus miembros no están dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Eso va para las congregaciones también, ¿no? Importante eso. En el primer siglo, Saulo, un fariseo, tenía un reconocido prestigio en la estructura del poder religioso de Jerusalén. Perseguía despiadadamente a los cristianos para apresarlos o ejecutarlos. En eso, mientras viajaba a Damasco, se encontró con el Cristo viviente, el Salvador resucitado. Permítame. Ay. Ya se me despertó este niño otra vez. Bueno. Permítame. Ajá. Acá. Él se encontró con Pablo, ¿no? Se encontró con el Cristo viviente, el Salvador resucitado. Y él le dijo que lo había escogido para predicarle el mensaje de salvación a los gentiles. Entonces Saulo tuvo que cambiar en forma repentina y absoluta los planes de su vida. Hermana, si vamos a ver un ejemplo de un cambio radical en la Biblia, es Pablo, hermanas. Este hombre cambió cuando tuvo ese encuentro con Cristo, no volvió a ser nunca más la misma persona. Incluso se cambiaría el nombre por Pablo. Bueno, eso está en discusión porque no es que se cambió el nombre. Bueno, pero bueno, aquí dice así. La decisión de obedecer a Cristo fue costosa para Pablo. El perseguidor llegó a ser ¿qué? El perseguido fue azotado y puesto en prisión muchas veces, y su vida siempre corrió peligro a causa del sistema religioso con cuyo liderazgo había contribuido antes. A menudo seguir a Dios es objeto de crítica y confusión. Jesús dijo a sus discípulos que serían perseguidos por perseguirle a Él.
Pablo concluyó una de sus cartas diciendo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y hermana, y esto no es solo fuera de la iglesia, esto es aún dentro de la iglesia, que si tú estás obedeciendo sin importar el costo, esto también te va a traer problemas aún dentro de la iglesia, aún dentro de tu familia, dentro de tu núcleo familiar. Si tu esposo no ama al Señor, no le sirve al Señor, no le obedece, eso también te va a traer problemas en tu matrimonio. Va a traer un costo, eso va a ser difícil. Pero todo vale la pena por Cristo, hermana. Él lo vale todo. Él lo vale todo. El apóstol describió así los ajustes que debió hacer. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, dice 1 Corintios 9:22. La escritura está repletas de ejemplos de personas que tuvieron que hacer ajustes costosos para obedecer al Señor. Aquí está hablando de un ejemplo, Jesús y María. Cuando Jesús fue a la cruz, ¿cuál fue el costo para su madre al verlo sufrir y morir? ¿Acaso hay alguna experiencia más agonizante que la de ver cómo matan cruelmente a tu hijo? La obediencia de Jesús hizo que su madre pasara por una experiencia desgarradora. Además, acarrió temor y dolor en la vida de sus discípulos para que Jesús cumpliera la voluntad de Dios. Otros tuvieron que pagar un alto costo. Casi terminamos. El costo para mi familia. Tengo 5 hijos y cuando aún eran pequeños, Dios dirigió a nuestra familia para que dejáramos un pastorado seguro y sólido en California, a fin de incorporarnos a una congregación en Canadá. Dicha iglesia era bien pequeña, tenía dificultades y no podía brindarle sustento financiero adecuado a nuestra familia. Al paso de los años, con frecuencia, Dios me ha llamado a viajar y a visitar otras iglesias y participar en conferencias. A causa de mis viajes y mis responsabilidades para con la iglesia y el Instituto Bíblico, en muchas ocasiones Marilyn no contó con mi ayuda para cuidar a nuestros 5 hijos. En ocasiones le tocó pagar un alto precio para que yo hiciera lo que sentía que Dios me pedía hacer. He oído a muchas personas decir, realmente creo que Dios me llama, pero mis hijos me necesitan. No puedo imponerle eso a mi familia. O bien, siento que Dios quiere que les sirva en el campo misionero, pero mis hijos merecen la oportunidad de vivir cerca de sus abuelos. Es verdad que tus hijos necesitan de tu cuidado y es maravilloso cuando pueden servir cerca de sus parientes. No obstante, ¿no crees que si respondieras en obediencia a la actividad de Dios, Él cuidaría de tus hijos? ¿Cuál supones que sería el costo para tu familia si escogieras obedecer a Dios? Creíamos que el Dios que nos llamó honraría nuestra obediencia y Él nos ayudaría a criar a nuestros hijos. Hermana, y en esto es un poquito, ¿cómo podría decirlo? En debate, esto entra en debate porque muchas personas creen, y lo he oído, de decir, no, es que la familia es primero y la iglesia es después. Y en algo que yo no estoy de acuerdo en este punto, mire, es que cuando Dios nos llama, no es que va a llamar solo a ti y a tu esposo. Estamos hablando de una... en el caso de una familia que todos son creyentes, ¿verdad? Es diferente una persona que no es creyente con otra que sí, eso es otro caso. Pero en el caso de ellos, por ejemplo, ellos no era que estaban abandonando a sus hijos, su esposa los estaba cuidando, ¿no? Y juntos servían al Señor. En mi caso, por ejemplo, yo puedo decir, mi esposo y yo y mis 3 hijos juntos servimos al Señor y amamos al Señor. Y no puedo decir, no, es que el Señor no ha llamado a mis hijos y pobrecito,
en vez de estar en una escuela de, por ejemplo, ¿no? Los domingos, en vez de estar en un club de deportes que pudieran estar ejerciendo deporte los domingos, yo los tengo en la iglesia ahí metidos, pobrecitos, cómo están sufriendo. No, hermanas, porque nos llama el Señor como familia a servirle a Cristo. Si ustedes lo ven desde el principio, allá de Deuteronomio, lo está diciendo. Lo está diciendo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces no debería de ser de poner a tus hijos o tu familia aquí y a Dios aquí y tener que escoger entre Dios y tu familia. No, es que como familia se unan para servirle al Señor. Y eso va a ser totalmente diferente, porque si no, siempre se va a estar batallando. Ay, no, es que mis hijos, no, es que yo tengo que... Y siempre ponen de excusas a sus hijos. Ay, es que no fui porque mi hijo no quería ir. O no fui porque está muy chiquito mi baby. Hermana, los hijos son de bendición. Y donde un pequeño como él no es que esté eligiendo dónde tiene que ir. Ellos tienen que ir donde sus papás vayan, ¿verdad? Entonces, desde pequeñitos no nos tienen que estar controlando un bebé de decir dónde, cuándo tengo que ir, sino que yo me lo llevo porque yo le estoy enseñando a él a amar al Señor y poner a Dios en primer lugar. Entonces, sí, como dice la hermana, iPhone 9, no sé quién es, es un placer servirle al Señor, debería de serlo. No debería no deberíamos de estar, no deberíamos de estar peleando con eso. No deberíamos de estar poniendo de quién es primero, sino que juntos, servirle al Señor. Juntos servirles al Señor. Y como le digo, las personas que no están en la misma sintonía pueden ver a los hijos de los pastores. Siempre muchas personas nos han visto así de que, bueno, yo soy hija de pastor también y ahora que mi bebé es hijo de pastor también. Y muchas veces ven, ay, pobrecitos, cómo sufren, tan de mañana aguantando frío y todo. Hermanas, es un placer y que nuestros hijos crezcan teniendo a Dios en primer lugar. Y esa es nuestra enseñanza para ellos. Entonces, debería de ser un gozo para nosotros saber que nuestros hijos, nuestra familia, esté sirviendo al Señor. Yo me acuerdo que mi esposo tuvo que enseñar en canción, en el Instituto Canción. No sé si ustedes han oído de Instituto Canción, pero mi esposo tuvo que enseñar ahí. Creo que enseñó como por 2 años a los jóvenes ahí. En su mayoría eran jóvenes. Y para mí, hermanas, eran todos los sábados. Para mí era una gran bendición. De verdad, yo nunca le dije a mi esposo, no me dedicas tiempo, ¿por qué yo me siento sola? ¿Por qué me dejas? Hermanas, de verdad, para mí era una alegría que mi esposo estuviera impactando los corazones de estos jóvenes que tanto lo necesitaban, porque mi esposo compartía con nosotros durante la semana, él estaba con nosotros, estaba en comunicación, nos atendía también, y el que él sirviera al Señor para mí era un gran gozo, y yo lo iba a visitar porque también estuve en canción antes que le enseñara, y yo sabía lo que era esto. Entonces, hermanas, cuando nosotros veamos a nuestros esposos servirle al Señor, unámonos en gozo con nuestros esposos y decir, Señor, úsalo para tu gloria, úsalo para tu honra. Y Dios también te estará usando a ti para criar a tus hijos bien en sus caminos, y también que no sea un estorbo, por decirlo así, que nosotros, no es que son estorbo, sino que nosotros mismas lo pongamos así. No, es que yo no puedo servir a Dios porque mi hijo. No, tu hijo es una bendición. Tu hijo es una bendición y no lo veas como algo que te impide servirle al Señor. Eso es nomás, te estoy dando mi punto de vista de cómo yo lo he visto y cómo lo veo en la palabra, pero si usted tiene otra opinión, pues es respetable, ¿verdad? También. Así es que aquí está hablando sobre el costo para la familia.
no debería en sí ser un gran costo, ¿verdad? Sino que sería algo que nos debería de llenar de alegría de que nuestro esposo, nuestros hijos sirvan al Señor. Eh, Así es que vamos a seguir la próxima semana porque todavía hay un poco más que hablar sobre esto. Pero llegamos hasta aquí sabiendo, hermanas, que es mejor obedecerle al Señor. Porque si no le obedecemos al Señor, en la desobediencia, en la rebelión contra Él, sufrimos más. Sí, la obediencia puede tener un costo, pero peor es el costo de no obedecerle. Así es que un llamado a la obediencia.